El primer nivel de los tornados, el remolino de polvo, es de los más peligrosos de esta lista. No lo ves venir, no lo puedes anticipar y es el único que no necesita una tormenta para volverse letal. Imagina que estás en un estacionamiento vacío en un día soleado sin nubes. Todo parece tranquilo, hasta que a unos metros el suelo empieza a girar. Se levanta un remolino en forma de embudo y todo parece indicar que es un tornado, pero no lo es. Y ahí es donde está la trampa. Por un lado, estos remolinos no nacen de tormentas eléctricas ni descienden desde nubes gigantescas cargadas de energía. En días soleados y aparentemente inofensivos, el suelo se calienta de forma intensa por la radiación solar. El aire, en contacto directo con esa superficie, comienza a ascender rápidamente. Si coincide una ligera brisa superficial, esa columna ascendente empieza a rotar y cuando levanta tierra se vuelve visible. En muchos casos son leves y duran poco, pero entonces, ¿de dónde viene su peligrosidad? Cuando las condiciones se alinean, pueden intensificarse lo suficiente como para volcar grandes objetos y personas, e incluso arrancar partes de techos. En el suroeste de Estados Unidos y en zonas áridas de Australia, los más fuertes se han llevado vidas por delante, de un segundo a otro, porque al contrario de otros tornados que se pueden llegar a predecir, estos remolinos surgen de manera totalmente inesperada. Pero lo más inquietante es que esto es apenas el nivel más básico, porque cuando esa misma rotación se conecta con fuerzas mucho más poderosas en la atmósfera, el fenómeno deja de ser un simple espectáculo de polvo y se convierte en algo completamente distinto. Los guznados son un paso más allá, en el caos atmosférico. La tormenta ya pasó, la lluvia se aleja y el cielo empieza a aclararse. Y justo cuando crees que lo peor ha terminado, el borde de la tormenta empieza a girar. Se forman a lo largo del frente de racha de una tormenta eléctrica, cuando una masa de aire frío y pesado desciende desde la tormenta y choca violentamente contra el aire cálido que permanece cerca del suelo. Esa colisión genera turbulencia, y dentro de ese desorden pueden surgir pequeños remolinos que giran con suficiente fuerza como para levantar polvo, ramas y fragmentos ligeros. Pero aquí está la diferencia clave. A diferencia de los tornados clásicos, los guznados no están conectados a la base de la nube ni forman parte de un mesociclón organizado. Son fenómenos superficiales que aparecen y desaparecen con rapidez, lo que los hace difíciles de identificar incluso para observadores experimentados. Aunque suelen ser débiles y de corta duración, pueden causar daños visibles, como cercas derribadas, tejas arrancadas y vehículos impactados por escombros. Se vuelven especialmente notorios durante eventos conocidos como derechos, enormes sistemas de tormentas de viento en línea recta que pueden atravesar varios estados y generar múltiples remolinos a lo largo de su borde delantero. Pero tampoco son simples ráfagas de viento, son la prueba de que incluso cuando la tormenta parece retirarse, el caos todavía puede estar formándose en el borde. Tornados de fuego. Imagina un incendio que ya es incontrolable. Las llamas superan los árboles, el humo oscurece el cielo y de pronto el propio fuego empieza a girar. En ese momento, el incendio deja de reaccionar al clima, empieza a moldearlo. Los tornados de fuego aparecen justo en ese punto crítico. Cuando un incendio forestal alcanza una intensidad extrema, sobrecalienta tanto el aire cercano a la superficie que lo obliga a ascender con violencia. En condiciones normales, ese aire simplemente se dispersaría, pero durante fases explosivas del fuego, los fuertes vientos, el terreno irregular y los contrastes de temperatura pueden introducir rotación en esa columna ascendente. Y cuando esa rotación se intensifica y se contrae, el resultado es un embudo visible compuesto de humo, ceniza y fragmentos en llamas. No está conectado a una supercélula, no necesita tormenta eléctrica, se alimenta directamente del incendio. Muchos tornados de fuego son comparables a tornados débiles, pero algunos eventos extremos han alcanzado una intensidad mucho mayor. En 2018, durante el incendio Carr, en California, se formó un vórtice con vientos superiores a 225 km por hora, equivalentes a un tornado EF3. Fue lo suficientemente potente como para arrancar árboles, destruir estructuras y lanzar material en llamas a gran altura. Y ese es el verdadero peligro. El material incandescente que asciende permite que el fuego salte carreteras, ríos e incluso cortafuegos diseñados precisamente para detenerlo. Lo que parecía una barrera segura deja de serlo. Estos vórtices han destruido edificios, volcado vehículos pesados y provocado lesiones a bomberos atrapados por cambios repentinos en el viento. Su aparición suele coincidir con la fase más peligrosa de un incendio forestal, cuando los esfuerzos
esfuerzos de contención empiezan a fallar, y aquí está lo inquietante. Predecirlos sigue siendo extremadamente difícil. Se forman en la intersección entre la meteorología y el comportamiento del fuego, dos sistemas complejos que pueden escalar en cuestión de minutos. Los tornados de tierra sí son tornados auténticos, aunque su proceso de formación difiere del asociado a las superceldas clásicas. En lugar de originarse en una rotación organizada en altura, surgen cuando una tormenta en desarrollo estira una pequeña rotación preexistente cerca del suelo, intensificándola hasta convertirla en un embudo visible. Visualmente suelen ser más delgados y menos imponentes que los tornados de supercelda, y a veces aparecen bajo nubes que no parecen especialmente amenazantes. La mayoría se clasifican como EF0 o EF1 en la escala Fujita mejorada, causando daños moderados como desprendimiento de tejas o desplazamiento de objetos ligeros. Sin embargo, algunos han alcanzado fuerza EF2, con vientos superiores a 177 km por hora, capaces de arrancar techos y volcar vehículos. Su principal peligro radica en la sorpresa, ya que pueden tocar tierra en cuestión de segundos y resultan difíciles de detectar con radar. Tornados de nieve. Los tornados suelen asociarse con calor primaveral, tormentas imponentes y aire húmedo. Pero los tornados de nieve rompen completamente esa imagen. Se desarrollan en entornos fríos e invernales, donde paisajes cubiertos de nieve parecen estar muy lejos del clima severo. A menudo surgen cuando aire muy frío se desplaza sobre una superficie relativamente más cálida, como grandes masas de agua abiertas. Ese contraste térmico crea suficiente inestabilidad para que el aire ascendente comience a organizarse. Si el viento cambia en velocidad y dirección con la altura, esa columna puede empezar a rotar hasta formar un embudo visible. En ambientes nevados, el vórtice levanta nieve suelta y cristales de hielo, creando una columna translúcida y fantasmal que puede ser difícil de detectar. La mayoría son débiles y de corta duración, pero su apariencia sutil aumenta el riesgo. La baja visibilidad, la nieve en caída y la luz limitada pueden ocultarlos, especialmente para conductores o personas trabajando al aire libre. En 2013, un tornado invernal golpeó cerca de Shelburne, Ontario, con vientos de aproximadamente 145 km por hora, destruyendo un silo agrícola y dañando un granero. Demostró que estos no son simples remolinos superficiales, sino tornados reales capaces de causar daños estructurales incluso en temperaturas bajo cero. Al ocurrir fuera de la temporada típica de tornados, suelen tomar por sorpresa tanto al público como a los pronosticadores. Tornados de gran altitud. La mayoría de los estudios sobre tornados se centran en regiones bajas y planas donde el aire cálido y denso alimenta tormentas intensas. Los tornados de gran altitud se desarrollan miles de metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más delgado y el terreno es accidentado. En estas condiciones, la menor densidad del aire afecta la apariencia del embudo. Puede verse más estrecho, más transparente o aparecer de forma intermitente debido a la dificultad para que la humedad se condense. A pesar de su aspecto tenue, la rotación cerca del suelo puede ser lo suficientemente fuerte como para causar daños. Las regiones montañosas añaden complejidad adicional. El flujo de aire sobre crestas y valles crea zonas localizadas de turbulencia que pueden intensificar pequeñas circulaciones. La cobertura de radar suele ser limitada en estas áreas debido a la topografía, lo que dificulta la detección en tiempo real. Un caso notable ocurrió el 7 de julio de 2004 en El Paso, Rockwell, California, a aproximadamente 3.600 metros de altitud dentro del Parque Nacional Sequoia. Fue el tornado confirmado a mayor altitud en Estados Unidos. Estos eventos demuestran que, incluso en aire más delgado y con menor humedad, la atmósfera puede organizar rotación bajo las condiciones adecuadas. Tornado satélite. En ocasiones, un tornado principal no está solo. Los tornados satélite son embudos secundarios que orbitan alrededor de uno mayor dentro de la misma tormenta. Se forman cuando rotaciones adicionales dentro de la supercelda se intensifican de manera independiente en lugar de fusionarse con el embudo principal. Aunque puedan parecer menos imponentes, pueden ser igual de destructivos. Su mayor riesgo es la imprevisibilidad, ya que pueden desviarse de la trayectoria central y afectar áreas
áreas que parecían estar fuera de peligro. Para quienes se encuentran en el terreno, la sensación es la de enfrentar múltiples amenazas al mismo tiempo. Tornados gemelos. Los tornados gemelos representan una de las imágenes más raras en meteorología severa, incluso para los cazadores de tormentas más experimentados. En lugar de un único embudo dominando el paisaje, dos tornados completamente formados tocan tierra al mismo tiempo, uno junto al otro, cada uno con su propia circulación, su propia trayectoria y su propio potencial destructivo. El impacto visual es inquietante, pero la ciencia detrás de su formación es aún más extraordinaria. Estos eventos ocurren cuando una tormenta particularmente poderosa genera múltiples áreas de rotación intensa de manera simultánea. En vez de que una sola circulación domine el entorno de la tormenta, el equilibrio atmosférico permite brevemente que dos tornados separados se organicen y se mantengan al mismo tiempo. Para que esto suceda, se requiere inestabilidad extrema, fuerte cizalladura del viento en distintos niveles de la atmósfera e interacciones precisas dentro de la tormenta que rara vez coinciden. Por eso los tornados gemelos siguen siendo excepcionalmente poco comunes. Uno de los casos mejor documentados ocurrió cerca de Pilger, Nebraska, en junio de 2014. En cuestión de minutos, dos tornados violentos se desarrollaron en estrecha proximidad, ambos alcanzando gran intensidad y dejando trayectorias de daños paralelas a través de comunidades rurales. El evento puso a prueba las estrategias tradicionales de alerta, ya que las firmas de radar se volvieron confusas y difíciles de interpretar en tiempo real. Para quienes estaban en tierra, el peligro se duplicó instantáneamente, con rutas de escape que se reducían a medida que ambos tornados avanzaban. Los tornados gemelos también complican la evaluación de daños posterior al evento. Sus trayectorias cercanas o superpuestas pueden dificultar la distinción entre una circulación y otra, lo que añade complejidad al análisis de cómo se desarrolló la destrucción. Lo que hace tan perturbadores a los tornados gemelos es que desafían la expectativa habitual de que una tormenta concentre su energía en un único vórtice dominante. En raras ocasiones, la atmósfera simplemente no elige, permitiendo que dos tornados existan al mismo tiempo y transformando una situación ya peligrosa en algo mucho más impredecible. Tornados anticiclónicos en el hemisferio norte. La mayoría de los tornados en el hemisferio norte giran en sentido contrario a las agujas del reloj, impulsados por una corriente ascendente rotatoria dentro de una supercelda. Los tornados anticiclónicos rompen esa regla al girar en sentido horario. Son extremadamente raros y menos comprendidos que los tornados convencionales. Generalmente se forman en los bordes exteriores de superceldas, donde flujos de aire opuestos colisionan y generan rotaciones complejas. En ocasiones muy poco frecuentes, una supercelda puede dividirse en dos tormentas, y la que se desplaza hacia la izquierda puede desarrollar rotación dominante en sentido horario, capaz de producir un tornado anticiclónico significativo. Visualmente pueden parecer casi idénticos a tornados tradicionales, pero su movimiento revela la diferencia. Su rareza implica menos estudios de caso, lo que deja lagunas en el entendimiento sobre su frecuencia e intensidad máxima. Aunque la mayoría han sido relativamente débiles, algunos han causado daños estructurales antes de disiparse. Tornados de vórtices múltiples. Algunos de los tornados más violentos albergan múltiples vórtices en su interior. Desde la distancia pueden parecer un único embudo, pero en realidad contienen subvórtices que giran alrededor del centro principal, cada uno con capacidad destructiva propia. Estos subvórtices pueden explicar por qué la destrucción a veces parece irregular, con una casa completamente arrasada, mientras la de al lado permanece relativamente intacta. No se trata de azar caprichoso, sino de trayectorias internas extremadamente caóticas. Son difíciles de identificar en tiempo real, y la diferencia entre sufrir daños devastadores o menores puede depender de si uno de esos vórtices pasa directamente sobre un punto específico. Tornados de supercelda. Acercándonos a la cima de esta clasificación se encuentran los tornados de supercelda, considerados la forma más poderosa y devastadora de tornado. Una supercelda es una tormenta eléctrica altamente organizada que contiene un mesociclón, una corriente ascendente en rotación que actúa como motor del sistema. Cuando las condiciones son óptimas, esa rotación se intensifica y desciende como un tornado que puede mantenerse activo durante horas y recorrer enormes distancias. Los más extremos alcanzan categorías EF4 y
EF5 en la escala Fujita mejorada, lo que implica niveles de destrucción casi totales. Edificaciones reducidas a cimientos, vehículos lanzados como proyectiles y estructuras de acero retorcidas son parte del panorama que dejan a su paso. A pesar de los avances en radares Doppler y en la investigación meteorológica, el momento exacto en que se forma o intensifica un tornado sigue siendo difícil de predecir con precisión absoluta. Vórtice oceánico. Cuando el fenómeno ocurre sobre el agua, recibe el nombre de vórtice oceánico y su imagen puede resultar inquietante. Existen dos tipos principales. Los vórtices oceánicos de buen tiempo se forman en condiciones relativamente estables, especialmente en regiones tropicales donde el aire cálido sobre aguas templadas genera inestabilidad suficiente para iniciar la rotación. Suelen ser embudos delgados y blancos que parecen casi artísticos y en la mayoría de los casos son débiles y breves. Muy distintas son las trombas marinas tornádicas que se desarrollan a partir de tormentas eléctricas intensas y funcionan exactamente como un tornado terrestre, con la única diferencia de que su contacto inicial ocurre sobre el agua. Cuando alcanzan la costa, se transforman en tornados completos capaces de destruir viviendas, arrancar árboles y lanzar escombros a grandes distancias. Florida es considerada una de las regiones con mayor frecuencia de estos vórtices debido a la combinación de aguas cálidas y tormentas frecuentes, aunque también se registran en los grandes lagos y en otras zonas costeras del mundo. Para quienes navegan, el peligro es evidente, ya que en mar abierto no existen refugios sólidos que ofrezcan protección ante un embudo en aproximación. Tornados volcánicos. Cuando un volcán entra en erupción, la violencia no se limita a la lava que fluye o a la ceniza que cae al suelo. Sobre la erupción, enormes columnas de gas sobrecalentado y escombros ascienden con tremenda fuerza, y bajo ciertas condiciones, esas columnas pueden empezar a rotar. Ahí empieza la tragedia. Vórtices raros, breves y profundamente inestables que se forman dentro de nubes eruptivas. El proceso comienza cuando gases abrasadores y ceniza se elevan rápidamente desde la abertura volcánica. Al chocar con el aire circundante que se mueve a distintas velocidades y direcciones, se genera una turbulencia extrema, y en ese caos, pequeñas áreas de rotación pueden intensificarse. A medida que la columna se expande, esos núcleos giratorios atraen ceniza, fragmentos de roca y vapor hacia una columna compacta y violenta. El resultado puede parecer un tornado tradicional en movimiento, pero su embudo está compuesto enteramente de material volcánico incandescente, y ahí es donde la situación cambia por completo. La ceniza puede alcanzar temperaturas extremas, la visibilidad puede reducirse a cero en segundos, y fragmentos pesados pueden salir despedidos con fuerza suficiente para causar lesiones graves. Además, la actividad eléctrica dentro de la nube eruptiva puede generar relámpagos repentinos, añadiendo otra capa de peligro a un entorno ya caótico. Durante la erupción del Kilauea, en 2018 se observaron columnas giratorias de fuego y ceniza que captaron la atención mundial. No eran simples remolinos, eran estructuras rotatorias nacidas directamente del corazón de la erupción, y lo más inquietante es su comportamiento. Pueden cambiar de dirección sin previo aviso, pueden generar tornados satélite y pueden dividirse en vórtices múltiples en cuestión de segundos. No siguen las reglas de los tornados clásicos, no dependen de supercélulas ni frentes organizados, dependen del volcán, y cuando el volcán entra en su fase más violenta, la rotación puede aparecer en cualquier punto de esa columna eruptiva. Estos fenómenos siguen siendo poco estudiados porque acercarse a una erupción activa es extremadamente peligroso. Eso significa que todavía no comprendemos por completo cómo se forman ni cuándo podrían intensificarse. Y en un entorno donde el suelo tiembla, la ceniza oscurece el cielo y el aire quema al respirar, la rotación se convierte en una amenaza adicional que puede surgir en cualquier momento, porque cuando la atmósfera se mezcla con la energía del interior de la Tierra, la imprevisibilidad alcanza otro nivel, y frente a un volcán en erupción, la verdadera pregunta no es si aparecerá un vórtice, es si estarías lo suficientemente lejos cuando lo haga. De todos los tornados que hemos visto, ¿cuál preferirías enfrentar? No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.